Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas. En Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Los revisamos en titulares. Es Noticia Colombia: ¿la vida o el televisor? Esas imágenes tienen la respuesta al incentivo del gobierno para que la ciudadanía haga compras masivas y así calmar la sed de los empresarios. Esas aglomeraciones sin control se producen en momentos en que se registra el mayor nivel de contagio por COVID-19 en el país. Veremos sus implicaciones epidemiológicas. En Noticia México, el segundo tema: 1 año y medio del gobierno del presidente López Obrador y mantiene la luna de miel con el pueblo y con sus electores. Una esclarecedora investigación da cuenta de ello y de los desafíos que debe enfrentar para cumplir con las transformaciones prometidas. Se las presentamos y lo analizamos. Tercer tema que es noticia: Brasil, uno de los principales referentes de la lucha indígena del país, murió por COVID-19. El cacique Paulo Paicán se va en medio de una amenaza latente contra pueblos originarios amazónicos. Casi 8.000 indígenas contagiados, más de 800 fallecidos. Así van las estadísticas. Revisamos un reciente estudio al respecto. Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, miles de personas abarrotaron los comercios a lo largo del país por la entrada en vigencia del llamado Día Sin IVA, una medida que podría exacerbar aún más el número de contagios por COVID-19, el cual se encuentra en su pico más alto desde que la pandemia arribó a esta nación suramericana. La primera jornada de la iniciativa bautizada como Día Sin IVA, ideada por el gobierno del presidente Iván Duque, comenzó este viernes. Política pública del uribismo, con el objetivo de reactivar la economía para el ejercicio del segundo semestre 2020. La cancelación del impuesto al valor agregado en Colombia se traduce en una reducción del 19% de los costos nominales. No obstante, a puertas de la jornada, los comerciantes incrementaron los precios de las mercancías para maximizar sus ganancias, ya que en términos reales no hubo disminución de los costos de esos productos. Pese a ello, los comercios en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla estuvieron sobresaturados durante todo el día, medida que fue criticada por diversos voceros políticos y académicos del país. El profesor Jairo Estrada expresó a través de las redes sociales: mi nota sobre el Día Sin IVA, en ausencia de empleo y de ingresos, la posibilidad del consumo se deriva del mayor endeudamiento de los hogares, la clase trabajadora se hipoteca aún más, el comercio contento, los bancos felices y la salud en mayor peligro, gobierno irresponsable. En la misma línea, el vocalista de la reconocida agrupación musical Doctor Crápula, Mario Muñoz, aseguró: filas y filas en las tiendas, ojalá no se conviertan en filas y filas en los hospitales. A pesar que la medida fue dictada desde el Ejecutivo Nacional, la ministra del Interior, Alicia Arango, intentó evadir su responsabilidad y afirmó en su cuenta Twitter que en el Día Sin IVA, los alcaldes y gobernadores deben hacer cumplir las medidas de distanciamiento social y los protocolos de bioseguridad establecidos. Es trabajo de todos proteger la salud y la vida de los colombianos. El gobierno colombiano tiene planificado repetir días sin IVA los próximos 3 y 19 de julio, ignorando las recomendaciones de organismos multilaterales especializados como la OMS o la Organización Panamericana de la Salud, quienes consideran que el epicentro de la pandemia se trasladó a América Latina y es momento de extremar medidas preventivas para minimizar el número de contagios y muertes.
Vamos a esta hora hasta Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hernán, muy buenas noches. ¿Cómo finaliza este día cargado de críticas por una medida que ha exacerbado el consumo? Y no estamos hablando de productos de la canasta básica, estamos hablando de televisores y electrodomésticos en tiempos de pandemia. Así es, Tatiana, un saludo para usted, para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur. Pues el día de hoy causó esto asombro, preocupación, y desde muchos sectores se dice que esto es irresponsable desde el gobierno al proponer esta medida precisamente en tiempos de cuarentena y de expansión del virus en el país. Pero también se asegura que hay una irresponsabilidad por parte de los sectores sociales, sobre todo de la clase media, esta clase media que se dejó enceguecer por el afán consumista y que beneficia a algunos sectores mínimos, en este caso el sector de los bancos, el sector bancario, que es el que se ve beneficiado. Las compras hoy, Tatiana, se realizaban con tarjetas de crédito y con tarjetas débito. ¿A quién beneficia estas compras de esta forma? Los artículos que se compraban eran artículos no de primera, digamos, básicos para la canasta familiar, porque estos no tenían descuentos en este sentido. Eran electrodomésticos, artículos deportivos. Entonces hay bastantes críticas, no solo contra el gobierno, sino también contra una sociedad y una clase media que no le importó, pues en tiempos de pandemia, salir masivamente a las calles a comprar artículos que no son necesarios. También, Tatiana, decir que según las cifras del Instituto Nacional de Salud, pues se viene incrementando la curva de contagios. El día de hoy se registraron 3.050 nuevos casos. Fallecidos el día de hoy, 95. La comparación con el día de ayer fueron 86. ¿Qué se espera en las próximas semanas? Pues que estas cifras se sigan incrementando de forma exponencial. Mientras hay otros sectores, recordemos que nosotros dimos cuenta de que al sur de la ciudad, sectores vulnerables exponían trapos rojos en las ventanas para dar cuenta de la situación de hambre que estaban viviendo internamente y a la cual el gobierno no daba las ayudas prontas y necesarias para esta población vulnerable. Inclusive, Tatiana, en el Congreso se está tramitando un proyecto de ley para llegar a una renta básica, un salario mínimo por 3 meses, que pueda solventar la situación de las familias más vulnerables en el país. Así que hay todo un debate en relación a esta situación de la compra de los días sin IVA y que quedan, por el momento, restan 2 días más. El 3 de julio, como lo veíamos en el informe, y el 19 de julio, esperando que se tomen otras medidas y esperando que internamente el país y su población hagan otro tipo de reflexión interna frente a esta situación, Tatiana. Ese es el panorama, vamos a analizarlo desde la perspectiva epidemiológica. Hernán, gracias, muy buenas noches. Para ello nos acompaña el doctor Saúl Franco. Él es es médico, experto en epidemiología, miembro integrante de la Comisión de la Verdad de Colombia. Doctor Franco, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Tatiana, muchas gracias a usted y un gusto estar en Telesur. Pues mire, en primer lugar yo quiero comentar que realmente en América, en este momento, toda nuestra América, desde Canadá hasta la parte sur de Argentina, representamos en este momento la mitad de los casos de todo el mundo. En la humanidad ya hay aproximadamente 8 millones de casos y 4 millones de esos son de nuestra región de América. Y al mismo tiempo, en términos de muertos, estamos llegando a nivel mundial a unos 500.000 y de esos en este momento nuestra América está aportando 208.000, o sea, estamos representando prácticamente la mitad del problema, teniendo también claro que de esta mitad de los casos globales de nuestra América, un porcentaje muy grande está en los Estados Unidos. Realmente de las cifras de América, la mitad está en los Estados Unidos, tanto en términos de casos como en términos de muertos. Realmente estamos ante un problema serio que se sigue agravando y que todavía en América, en nuestra América, insisto, nuestra América grande, no hemos llegado al peor momento. Problemas como la situación de Estados Unidos, insisto, la situación de Brasil, la situación de Chile, Perú,
son situaciones de alarma. Y otros países como Colombia, que no representan el peor caso, pero sí hay un incremento significativo de casos, especialmente en esta semana. En este momento Colombia tiene aproximadamente registrados 60.000 casos de COVID-19 y tenemos aproximadamente, estamos llegando a los 2.000 muertos. Sí, precisamente, doctor Franco, para visualizar mejor estas cifras que usted está entregando sobre Colombia, vamos a revisarlas a través del informe diario que entrega ya cada día de la noche en Colombia, en Bogotá, el Ministerio de Salud, acompañado del Instituto Nacional de Salud. Vamos, ahí está, precisamente. Estos son los casos en Colombia. En las últimas 24 horas hay un total contabilizado todo el tiempo de pandemia, 63.276 casos. Hay muertos, 2.045 personas, recuperadas 23.988, casos activos 37.243. Algo, doctor Franco, que debe generar mucha preocupación y además está allí también departamento por departamento. Para ustedes como expertos en este tema, es que en los últimos días se ha visto un incremento en el número de contagios. Pasaron los últimos días de 1.000 y ya en los últimos 2 días de 3.000 personas contagiadas en Colombia. Sí, creo que esto está mostrando por una parte que la pandemia se sigue expandiendo y además que ha habido situaciones nuevas en el comportamiento social y en la dirección que el gobierno le ha dado a la situación que están facilitando esto. Concretamente, a nivel internacional ya se sabe que en Colombia se empezó a aflojar la cuestión del aislamiento estricto de la cuarentena desde la última semana y esto ha implicado que una mayor cantidad de gente esté en las calles, en el transporte público, en su trabajo, en centros comerciales y estas son condiciones que están incrementando el número de casos. Y la cuestión concreta específica de hoy, que en mi opinión es una medida muy desafortunada, muy inadecuada, es una medida en la que realmente, por una parte, el Estado en cierta forma le da una mayor importancia con esta medida a la cuestión del negocio, a la cuestión del mercado, a la prioridad del sector económico en contra de las posibilidades de un mayor cuidado de la población. Y al mismo tiempo, por parte de la población, uno se preocupa mucho porque la expectativa era que con esta cuarentena en la que hemos aprendido a vivir con menos cosas, se fuera a reducir el consumismo. Y realmente estas transformaciones culturales son mucho más lentas en la sociedad. Y esto que vimos hoy en Colombia, de filas y filas en centros comerciales para comprar artículos no de primera necesidad, están indicando que a pesar de estas vivencias individuales y colectivas tan intensas, estos valores no se alcanzan a transformar y sigue habiendo un coletazo muy grande del consumismo. Me parece que la lección del día de hoy está en esos dos sentidos. A nivel gubernamental y de políticas, la necesidad de balancear muchísimo mejor y de que en ese equilibrio entre negocios y salud, entre economía y bienestar, sigamos logrando darle prioridad a la salud y al bienestar. Y en segundo lugar, a nivel de la población, una invitación a una reflexión cada vez mayor sobre con qué cosas necesitamos para vivir y lo importante que ha sido esta lección de la cuarentena, de que podemos tener una vida buena, una vida de calidad, con muchísimos menos consumos, muchas menos cosas suntuarias que necesitamos. Y finalmente, si me permite un comentario. Sí, adelante, sí, por supuesto. Tatiana. Sí, adelante, doctor Franco. No, una última reflexión es que de todas maneras hay que tener también en cuenta que esta pandemia, si bien compromete, digamos, todo el país, pero tiene compromisos diferenciales. Realmente en Colombia, del total de casos, el 76% están únicamente en 10 ciudades. Y obviamente en estas ciudades, que muy frecuentemente son las más grandes, en el caso colombiano, entre estas ciudades está Bogotá, está la ciudad de Barranquilla, está la ciudad de Cartagena, etcétera. Allí se concentran también mucho estos grandes centros comerciales y esta actitud de un consumo mucho mayor, que esto ayuda a explicar eso que estábamos analizando anteriormente y al mismo tiempo genera la alarma, porque los casos que se contagiaron hoy no los vamos a registrar mañana. Va a ser aproximadamente en 10, 15 días cuando eso se va a sentir y por lo tanto es de esperarse que en Colombia para finales de este mes de junio y los primeros días de julio tengamos picos muchísimo mayores, tanto de enfermedad y ojalá no,
pero también es muy posible de muertes, aunque hasta ahora hemos tenido una baja letalidad en Colombia. Realmente, mientras la letalidad mundial es de 6 por cada 100 infectados, en Colombia todavía estamos en 3.3 por cada 100 infectados. Sí, con respecto a esto que pueda suceder entre 10 o 15 días, quiero profundizar allí en un asunto que la Organización Mundial de la Salud, expertos, epidemiólogos, distintos salubristas lo dicen de manera repetida. No importa si usted tiene los síntomas o si es asintomático, usted puede llevar el virus a otro número de personas. ¿A cuántos números de personas, doctor Franco, puede una persona contagiar? Esto es algo que se repite, pero vale la pena en este momento volverlo a decir porque quien nos está escuchando probablemente en Colombia deberá saber el riesgo que corren este tipo de aglomeraciones, por ejemplo, lo que se vivió hoy en el país. Sí, esto no hay una cifra absoluta. Sí. Yo le voy a decir a algunos de los que se han dedicado a investigar esto, que una expansividad es de que cada persona contagia 10, 15 personas en esta fase latente, que es la fase más peligrosa, porque cuando ya la persona tiene el diagnóstico comprobado, pues obviamente se le aísla y la posibilidad del contagio es menor. El contagio realmente es mayor cuando todavía no hay el diagnóstico, o sea, la gente que es portadora sin que todavía la sintomatología se haya expresado. Pero ahí hay un factor fundamental. La expansión, la capacidad expansiva depende mucho de la proximidad entre los contactos sociales. Y por eso la importancia tan grande de persistir, uno, en el uso de tapabocas que impide esta expansión por esta vía, y dos, la distancia física, que en cualquier lugar que estemos, no estemos a menos de 1,5 metros, 2 metros de distancia. Estas dos variables son supremamente importantes y tienen mucho que ver con esta capacidad expansiva del virus. Si se mantienen medidas drásticas de uso de tapabocas en todos, absolutamente todos los espacios de interacción interpersonal, y si se mantienen las distancias, esto se reduce significativamente. Si no, esto tiene una capacidad expansiva, digamos, no exponencial. No, pues, doctor Franco, permítame, le hago un comentario, adelante, porque mientras usted nos ofrece todas estas reflexiones, tenemos imágenes allí en full pantalla, en donde la gente en Colombia hizo exactamente todo lo contrario. Lo único es que habían tapabocas, pero el tapabocas, como bien hemos aprendido con esta pandemia que ha sido todo nuevo para la humanidad, es que hace parte de un conjunto de medidas de bioseguridad. Pero salvo eso, la aglomeración no había ni siquiera 20 centímetros entre una y otra persona. Esto entonces, ¿qué nos indica con respecto a lo que pueda suceder, sin necesidad de ser magos, pero sí en asuntos, digamos, científicos y matemáticos de aquí a 14 días, cuando se supone que veremos entonces los efectos de esto? Me parece que son dos las conclusiones claras de esto. La primera es que este tipo de medidas de propiciar estos consumos en esta forma, en este momento, son totalmente inadecuados y, en mi opinión, se debe impedir que esto vuelva a repetirse como está programado para 2 días del mes de julio. Creo que es una lección aprendida que yo espero que el gobierno nacional, en especial el Ministerio de Salud y las instituciones sanitarias del país lo tengan en cuenta. No debemos repetir esto porque así se quiera tomar medidas, estas condiciones, esta necesidad de consumo transgrede esas normas y hace que el riesgo se multiplique enormemente. Y en segundo lugar, el mensaje para la población de la necesidad de anteponer nuestra propia salud a estas otras cuestiones secundarias como consumo y por lo tanto abstenernos de participar en ese tipo de cosas, porque por una parte nos estamos exponiendo si no estamos infectados y en segundo lugar, en caso de que ya lo estemos, así no seamos sintomáticos, estamos aumentando el riesgo. Realmente creo que esto se va a traducir en saldos rojos de enfermedad y muerte hacia finales de este mes y principios del próximo, y debemos tratar de que esto se impida. La sociedad tiene que seguir viviendo, pero no podemos crear este tipo de situaciones absolutamente innecesarias, injustificadas, porque no se estaba consiguiendo alimentación, no se estaba consiguiendo trajes de vestir, se estaban consiguiendo elementos absolutamente innecesarios para la vida fundamental de las personas. Tenemos que seguir anteponiendo la vida y la salud a la cuestión del consumismo y tenemos que seguir tomando las precauciones necesarias para evitar contagiar o ser contagiados de una enfermedad que puede ser letal, aunque por suerte una letalidad relativamente baja.
A ver cuándo aprendemos de estas lecciones que nos está dejando la pandemia de la COVID-19. El mensaje, además, doctor Franco, también para el sector empresarial, que precisamente pugna para que todos sus negocios pierdan un poquito menos por una vez en la vida, y a los medios de comunicación con las campañas permanentes diciéndole a la gente que salga a comprar y que además el domingo es el Día del Padre y que hay que darle un regalo al papá. El mejor regalo es la salud y la vida, ¿no? Es lo que estamos diciendo anteriormente, y que lo mejor que podemos hacer, por una parte, es que ahí también hay que pensar, nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. O sea, esta pandemia nos ha mostrado la fragilidad de la existencia humana, la posibilidad de que un virus, un agente absolutamente invisible, termine en nuestra vida independiente de nuestra edad y en muy pocos días, que pasa con pandemias como esta que estamos viviendo del COVID-19. Y al mismo tiempo, la necesidad de que toda la sociedad en su conjunto adquiera, y esto no es una cuestión, como se dice, solo disciplina social, es una cuestión de valores fundamentales. Uno esperaría que esta pandemia nos estuviera llevando a un sentido de solidaridad muchísimo mayor y a un sentido de corresponsabilidad en todas nuestras acciones mayores. Desafortunadamente, cosas como la que hoy muestra la televisión sobre lo que pasa en Colombia nos muestra que desafortunadamente todavía no aprendemos estas lecciones y vamos a necesitar un tiempo mayor. Y al mismo tiempo a todas las autoridades sanitarias, económicas, políticas, la necesidad de seguir, de mantener una disciplina social lo más estricta posible y también en condiciones de equidad, tema del que podemos hablar en otro momento porque ha habido debates importantes. La pandemia ha planteado dilemas éticos muy importantes entre la libertad personal, la cuestión del bienestar colectivo, y son reflexiones que podemos hacer en otro momento porque esta pandemia realmente nos está enfrentando a todos como individuos y como sociedad a un replanteamiento muy serio, tanto de nuestros valores, de nuestras rutinas, de nuestros hábitos cotidianos, como cuestionamientos de fondo al sistema de salud y a la organización social en términos de equidad, en términos de solidaridad, que deberían ser dos de los valores que salieran fortalecidos de esta pandemia. Por supuesto, doctor Franco, será una próxima oportunidad. Me queda, entre tanto, algo por preguntarle con respecto a esta coyuntura. A principio de semana había alerta en Bogotá porque el 50% de la ocupación de las UCI estaba en ese punto límite, razón por la cual se prendían las alarmas. ¿Cuál es la situación hacia el final de la semana, si usted tiene conocimiento de esta situación? Qué pena, sobre esto no tengo la última cifra. Sé que estábamos aproximadamente con la mitad de las camas de UCI ocupadas en este momento en Bogotá, pero realmente no tengo las cifras de ayer y de hoy y por lo tanto tengo que abstenerme de hacer un comentario al respecto. Pero déjeme sí hacerle un comentario muy preocupante. Dígame. Es que esto de las UCI es una de las indicaciones más claras de la cuestión de las enormes inequidades en salud. En Colombia hay una distribución supremamente desigual de las unidades de cuidado intensivo y de los aparatos de respiración asistida en todo el país. Hay regiones enormemente grandes en donde hay poquísimos respiradores y sigue habiendo todavía muy pocos a pesar de algunos esfuerzos propiciados por la crisis. Y quiero ahí resaltar, pueblos, sobre todo nuestros pueblos étnicos, los pueblos indígenas de Colombia y la población afrocolombiana, esos dos sectores de población están supremamente desprotegidos con este tipo de recursos, porque ahí Bogotá, por ejemplo, tiene un cubrimiento relativamente adecuado de esto. Digo relativamente porque una avalancha puede desbordarlo, pero si aquí nos preocupamos por eso, en otras regiones del propio país, de nuestra propia Colombia, tenemos problemas supremamente serios por una casi ausencia total de respiradores y de unidades de cuidados intensivos. Y ha habido cosas además dramáticas, como el caso de que se han enviado respiradores a lugares donde no tienen energía eléctrica y por lo tanto no pueden funcionar. O sea, esta pandemia está desnudando en Colombia y en todo el mundo, en los propios Estados Unidos, en todos los países, está desnudando las enormes inequidades que hay con ciertas poblaciones. La cuestión racial en Estados Unidos es dramática y la mortalidad de la población afro en Estados Unidos es enormemente mayor que la población blanca. Eso se demostró con claridad en Chicago, se ha demostrado con claridad en Nueva York sobre todo y en distintas ciudades del país. O sea, y con esto cierro y me disculpa, es un llamado
a que entendamos este mensaje que nos está dando esta pandemia, que está desnudando las inequidades tanto de los sistemas de salud como de la organización social, como de esta cuestión de las relaciones con los pueblos étnicos y los pueblos afro, y ojalá, esperaría uno, casi pensando con el deseo que esta pandemia nos llevara a replantear esas inequidades, esa cuestión del racismo, esa cuestión de la subvaloración de ciertas consultas y la necesidad de construir sociedades mucho más equitativas. Con esta profunda reflexión, doctor Franco, lo despido. Muchísimas gracias. Lo invito para que se quede viendo Es Noticia, porque precisamente otro de los temas sobre los que vamos a abordar y profundizar más adelante será la situación de pueblos amazónicos en el contexto de la pandemia. Muy grave la situación, más de 160 pueblos amazónicos de toda la cuenca del Amazonas contagiados y más de 800 indígenas que han fallecido lamentablemente, la mayoría de ellos en absoluto silencio. Doctor Franco, un placer, muchísimas gracias. Tatiana, muchas gracias y muchos éxitos. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia, al volver en Noticia México. A un año y medio de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene la luna de miel con el pueblo y con sus electores. Una esclarecedora investigación da cuenta de ello, de los desafíos que debe enfrentar para cumplir con las transformaciones prometidas. Se lo presentamos al volver en Es Noticia. Noticia México, a un año y medio de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, las estadísticas reflejan una sensación de transformación del Estado. Se alza con más del 50% de aprobación entre el pueblo mexicano. AMLO tomó posesión del cargo en diciembre de 2018 con un proyecto que prometía cambios profundos de forma y de fondo, tanto en lo interno como en la política exterior de México. Su año y medio de gestión se ha caracterizado por una insistente presión de sectores opositores, momentos de tensión con su vecino y socio comercial Estados Unidos, así como por exigencias de solucionar en meses los problemas históricos de una nación bajo el asedio del narcotráfico y la violencia. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, presentó la víspera un minucioso informe que da cuenta de la actual realidad social y política del país. Por ejemplo, sobre el problema que enfrenta el planeta, la pandemia de la COVID-19, indica que el 50,2% de los mexicanos considera que el manejo ha sido entre regular y muy bueno. Según CELAC, la imagen del presidente, pese a las críticas por el tema pandemia, alcanza un 55,3% de aceptación. La evaluación positiva de su gestión por áreas recibe los siguientes porcentajes. Sobre la relación con Estados Unidos, es superior al 55%. En cuanto a la economía, es superior al 41%. Y sobre seguridad y narcotráfico, la evaluación positiva es superior al 30%. Sobre esta base, el 59,6% de los mexicanos coincide en que el Estado debe intervenir en la economía para disminuir las injusticias sociales, una realidad histórica que AMLO también ha tenido que enfrentar durante su gestión. Una de las medidas del Ejecutivo para enfrentar la emergencia nacional ha sido la recaudación de impuestos a través de las grandes empresas del país y cuenta con el respaldo del pueblo. El 67,8% considera que quienes deberían aportar más son quienes tienen mayores recursos y el 67,4% está de acuerdo con que se cobren impuestos extras a las grandes fortunas. Uno de los proyectos bandera de AMLO para enfrentar el panorama de violencia del país también recibe el agrado de los ciudadanos. El 63,5% de los mexicanos aprueba la decisión de que las Fuerzas Armadas lleven a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria durante los próximos 5 años.
Sobre esta base, un 38.4% de los habitantes considera que México vive un momento de transformación profunda y coincide en que, si este año hubiera elecciones, volverían a votar por el actual presidente. Un reflejo de esta transición es que el 37.1% de los mexicanos considera que más allá de quién sea el gobernante, el problema estructural del país radica principalmente en la impunidad-corrupción. Restan 4 años y medio para conocer los resultados definitivos de la administración AMLO. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Alejandro Álvarez Bejar. Él es doctor en sociología, es economista, es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, profesor de integración de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá. Profesor Álvarez, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, bien, gracias. Muchas gracias. Primero, quiero conocer su visión con respecto a un punto que resulta fundamental. En año y medio, el nivel de favorabilidad, como ve el pueblo mexicano al presidente López Obrador, es alto. ¿A qué cree usted que se debe esto? Yo pienso que en realidad aquí hay una combinación de factores. Todo el mundo está muy consciente de las enormes resistencias internas y externas para modificar el estado de cosas en México. Y en las acciones que ha desplegado se ha visto una oposición muy aguerrida, muy fuerte de parte de los grupos que pues habían medrado en la situación o en la condición que tenía el país en los años anteriores. Entonces, una parte de la explicación de por qué mantiene un alto nivel de aprobación es que la gente se ha percatado de la enorme resistencia de grupos de poder frente a las propuestas de cambio. Para citar algunos ejemplos, el combate a la corrupción. Probablemente mucha gente sería partidaria de medidas más drásticas y más contundentes, pero se ha visto que la resistencia de los grupos, de los grandes grupos empresariales, es formidable. Y de hecho, han logrado crear un ambiente en los medios de comunicación más importantes, de prensa, radio y televisión, de una ridiculización de las medidas del gobierno y una agresividad tremenda personalmente contra López Obrador. Entonces, esta campaña no pasa desapercibida para sectores de la población que apoyan a López Obrador y simplemente constata que las resistencias son muy fuertes. La otra parte, yo creo que en algunas de las cosas los recuentos se podrían hacer, son más bien un claroscuro, porque en la parte económica el primer año fue un año prácticamente de estancamiento económico, de crecimiento de 0.3 o 4%, 0.3. Entonces, si se aísla ese año sin considerar lo que ocurría antes, pues los grupos dicen, bueno, los opositores, esto es una prueba de que es absolutamente inepto. Pero si uno ve lo que ocurría en los 3 últimos años en el país, pues se ve que hay una tendencia en donde el crecimiento económico venía bajando. Entonces, digamos, es parte de una tendencia que, ubicada correctamente, pues le quita un poco de peso a los posibles errores. Sí, permítame, profesor, le pregunto algo con respecto al papel de la oposición, los dos partidos tradicionales.
que de una manera u otra van en la misma línea de desconocer, de señalar y hacer un rápido uso de los medios de comunicación, que bastante bien les queda eso, en contra del presidente y en contra de sus políticas del gobierno. ¿Qué tanto peso ha tenido precisamente esas acciones? Incluso hasta esta misma semana el propio presidente López Obrador decía que tenía las pruebas de ese intento de desestabilización. Bueno, sí, pues, se han estado evidenciando, pues, digamos, asociaciones explícitas para, en primer lugar, buscar la dimisión de López Obrador. Esa fue la primera versión. Luego, un intento de reagrupamiento a propósito de preparar el escenario para ganar las elecciones del año entrante, que son elecciones en las que se renuevan una cantidad muy importante de puestos en el conjunto del país, incluyendo gubernaturas, presidencias municipales, congresos, etcétera. Entonces, esta primera versión, que tuvo una factura muy de corte golpista, luego fue modificada en la dirección de querer un desplazamiento por la vía electoral. Aquí el conflicto en realidad se agudizó desde el principio del gobierno alrededor de un par de proyectos que estaban diseñados por el régimen anterior y que eran proyectos que tenían muchas aristas cuestionables. Uno de ellos, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que era de un costo espectacular, pero además que se pretendía construir en una extensión del Valle de México, que es una zona de recarga de acuíferos que tendría problemas muy graves de hundimiento por estar sobre un lago prácticamente hundido, pero presente. Y este que era un proyecto insignia del gobierno anterior, a la hora de que se canceló, pues dio motivo a una respuesta furibunda de una amplia coalición de grupos empresariales. Esto luego se pasó a un segundo nivel, ya en este año, con el problema de la estrategia para enfrentar la crisis derivada de la pandemia del COVID. ¿Qué tipo de programa económico se tendría que instrumentar? Un segmento de los grupos más poderosos, sobre todo de la zona noreste de México, planteó a través de una de las coaliciones empresariales, de una de las cámaras, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, planteó el asunto de que quería un programa de apoyo en principio era un apoyo para las pequeñas y medianas empresas, pero en realidad querían un apoyo a grandes empresas. Y este apoyo implicaba aumentar el endeudamiento por parte del gobierno mexicano y canalizarles los recursos a estos grupos. Como hubo una resistencia tajante a este tema, entonces se plantearon el problema de que iban a modificar las cosas y ya no a través de un grupo, una representación patronal, sino a través de una coalición de gobernadores, replantear algunas de las cuestiones. Y esta es la fase en la que estamos. Sí, y allí, sí, hablando a propósito, profesor, de el sector empresarial, eso también entendería por qué tal nivel de resistencia cuando el presidente trata de poner sobre el debate, sobre la palestra nacional, el impuesto a las grandes ganancias. De hecho, no es solamente un debate mexicano, es un debate global. Pero en México, por supuesto, bueno, que también se señala.
Ese es uno de los puntos centrales. Yo me gustaría llamar la atención a la audiencia de ustedes en el sentido de que en México se montó un modelo exportador petrolero que permitió que grandes grupos empresariales dejaran de pagar impuestos porque los iba a cubrir la empresa estatal. Como ha venido en declive las reservas petroleras y la propia producción petrolera, además de las oscilaciones brutales que tiene el precio del petróleo en el mercado internacional, esta situación se ha planteado de que Pemex no puede salir del hoyo si además de todo ha estado contratando créditos en dólares si no hay una reestructuración, sobre todo de la carga fiscal, para que la empresa pueda avanzar. Y esto implica pues, que los grandes grupos tienen que pagar impuestos, que no pagaban. Entonces, esto lo dijo la Angela Merkel, diciendo, bueno, el problema con los empresarios en América Latina es que no quieren pagar impuestos. Bueno, pues este es el caso típicamente mexicano. Los grandes grupos han sido beneficiarios de todas las prebendas, comenzando por las exenciones fiscales. Luego también se les permitió la llamada consolidación fiscal, que les permitía, ¿verdad?, aglutinar las operaciones y pagar solamente un porcentaje pequeño de lo que correspondía. De modo que hemos estado viendo una furia intensa en contra del López Obrador por el hecho de que se está obligando a que paguen impuestos, que paguen, nada más. No hay, él llegó diciendo que no iba a cambiar la política fiscal en los primeros 3 años y hasta ahorita eso no se ha movido. Entonces, estamos en la fase en la que simplemente se está buscando que paguen lo que deben. Y la sorpresa es que empresas que alegan que no tienen dinero, por ejemplo, Walmart, que es impresionante, una de las transnacionales más poderosas de Estados Unidos, y resulta que no tiene recursos para pagar impuestos aquí. Hay otras empresas del sector agroalimentario, del sector de producción de bebidas, ¿verdad?, que son muy importantes y tienen un peso tremendo en términos del consumo del país y que son parte de una comorbilidad que hoy se está exhibiendo. Sí. Tenemos un problema brutal con la diabetes, entre otras cosas porque somos el primer país consumidor de refrescos y bebidas azucaradas. Entonces, este es el asunto. Entonces, tocar esos intereses, proponer que nada más, que hay que cambiar el etiquetado de los productos para que adviertan los riesgos que lleva el consumo excesivo de ellos, se ha convertido en una rebelión con un odio verdaderamente enfermizo. Sí, todo eso y todo eso señalando directamente al presidente López Obrador. De hecho, cuando reiteramos, son acciones que avanzan a nivel global por la preservación precisamente de la salud. Y con respecto a lo que usted plantea, las grandes ganancias, y eso que no se está hablando de nuevos impuestos, solamente de que paguen lo que les corresponde. Ese es el panorama. Profesor Álvarez, muchas gracias por ayudarnos a comprenderlo. Muy buenas noches. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a usted, buenas noches. Saludos. Gracias. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Brasil. Uno de los principales referentes de la lucha indígena del país murió por COVID-19. El cacique Paulo Paicán se va en medio de una amenaza latente contra pueblos originarios amazónicos, no solamente de Brasil. Allí las cifras son casi 8.000 indígenas contagiados de la región amazónica, más de 800 fallecidos. Esas son las estadísticas y profundizamos en ella al volver aquí en Es Noticia.
En noticia Brasil, la muerte de Paulinho Paycano, uno de los mayores referentes entre los líderes indígenas del país por COVID-19, es una lamentable alerta sobre la situación de pueblos originarios de esta nación suramericana. El líder indígena brasileño, Betcoro Roti Paulinho Payacán, falleció este jueves a causa del virus de la COVID-19 a los 66 años de edad, luego de resistir contra la enfermedad durante 7 días en una unidad de cuidados intensivos en el Hospital Regional de Araguaia, municipio de Redención, en Pará. Este referente de los pueblos originarios del Cono Sur dejó como legado su defensa del territorio de la tribu Cayapó, cuando se interpuso ante el avance de mineros y madereros en la zona indígena. Además, integró el movimiento que incentivó el reconocimiento del derecho al territorio para las comunidades originarias en la Constitución de 1988. También lideró la lucha contra la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte en la década de 1980. La muerte de Betcoro Roti Paulinho Payacán no se reporta como un hecho aislado. Debido a la pandemia de la COVID-19, varias comunidades indígenas del gigante sudamericano están afectadas considerablemente. Varias organizaciones han alertado el riesgo que implica que la pandemia continúe su avance por el interior de la Amazonía por la cantidad de pueblos indígenas existentes y la alta posibilidad de contagio. Nosotros estamos enfrentando una guerra contra el nuevo coronavirus, que en realidad, cuando vemos el escenario en que nos encontramos, realmente parece un campo de batalla donde todos buscamos refugio. APIP, que monitorea el impacto de la pandemia y los casos confirmados y las muertes entre los pueblos indígenas, informó que han fallecido 315 víctimas del virus hasta el 18 de junio. Según datos de la organización, unas 6.566 personas están infectadas en comunidades originarias brasileñas. A esto se agrega que el país gobernado por Jair Bolsonaro es el segundo en el mundo con el mayor número de contagios, que este viernes sobrepasó el 1.000.000 de afectados, mientras el número de fallecidos asciende a casi 50.000. Muy compleja se alerta la situación en Brasil, pero no es solamente allí. Desde esta perspectiva que planteamos en este momento y el análisis en los próximos minutos, la situación de los pueblos originarios en la cuenca amazónica. Nos acompaña para ello la doctora Mirna Kai Cunningham Kai, presidenta del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC. Nos acompaña desde Nicaragua vía telefónica. Doctora Mirna, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por permitirnos compartir los resultados del segundo informe que ha producido la Plataforma Indígena Regional junto con el Fondo para el Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. A usted muchas gracias. Primero permítame preguntarle algo en términos de la preocupación que se plantea. Hace aproximadamente un mes conversábamos con usted y nos ofrecía un panorama que era eso, de alerta. Ahora hay claridad sobre esa alerta y evidencias. Y uno de los asuntos más dramáticos es que ustedes dicen que hay pueblos originarios que pueden desaparecer si no se atiende en este momento la pandemia de la COVID-19 desde la mirada de los pueblos indígenas. Efectivamente, en este segundo informe hemos confirmado que la alerta que se hizo en el primer informe era real. Al ruralizarse el virus, al trasladarse de los centros urbanos hacia el área rural, ha llegado a las comunidades. Hemos documentado a inicios del mes de junio más de 8.000 casos en pueblos indígenas, más de 800 muertos en 160 de los 826 pueblos en 10 países. Y si tomamos en cuenta que la información que se está utilizando no está desagregada por origen étnico en la mayoría de los países, y además de eso hay un registro, definitivamente la situación es gravísima. Ya la Organización Panamericana de la Salud había alertado hace algunas semanas
que solo en la Amazonía había más de 20.000 contagios y allí hay más de 200 pueblos indígenas. Entonces, el tema de la invisibilización continúa siendo un problema serio. Por ejemplo, Guatemala tiene 12.000 personas registradas como contagiadas por COVID-19. Si consideramos que en el último censo el 40% de la población guatemalteca es de origen indígena, pues debiera de tener información sobre cuántas personas indígenas han sido contagiadas. Sin embargo, no se dispone de esa información. Lo que nosotros estamos viendo es un rápido avance del contagio y la pérdida de vida en los territorios indígenas. Y está llegando por el retorno de trabajadores migrantes a sus hogares originarios, por el mantenimiento o reapertura de circuitos comerciales formales e informales, por la flexibilización de la movilidad entre ciudades, departamentos, provincias, y por la penetración en territorios indígenas de personas dedicadas a la explotación extractiva de recursos naturales. Los pueblos que nosotros alertamos que pueden desaparecer son pueblos indígenas con una población reducida. Pueblos aislados o en contacto inicial lo hemos sostenido y estos datos lo confirman. ¿De cuántos pueblos, doctora Mirna, de cuántos pueblos indígenas estamos hablando que podrían, ojalá y no, vivir esta situación, que desaparezcan en el contexto de esta pandemia? Solo pueblos transfronterizos estamos hablando de más de 100 pueblos transfronterizos. 100 estamos pueblos. hablando de más de 200 pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Pero además de eso, estamos hablando de pueblos aislados o aldeas aisladas que tienen difícil acceso a servicios de salud. Por ejemplo, hemos encontrado casos como la comunidad en el caso de Argentina. Esta es una comunidad en extrema pobreza que ha perdido sus tierras, inseguridad alimentaria, con una alta prevalencia de tuberculosis y que ya ha tenido muerte. Hasta el momento, en ese pueblo se han registrado 122 casos y 10 muertes. Esta situación ya es de riesgo, porque incluso se han dado casos de discriminación racial contra esta comunidad. O los ticunas, en el caso de Brasil, que ha superado más de 200 casos, con un alto porcentaje de la totalidad de las personas indígenas contagiadas hasta el momento. Ya han fallecido 13 personas y el virus se sigue extendiendo por la región. Muy grave todo esto que usted nos dice, doctora Mirna, con respecto a las causas que ha llevado a que se genere esta situación tan compleja que usted nos enumeraba. Una de ellas es la minería ilegal. Esa es una denuncia permanente que hacen comunidades indígenas en Brasil, pero vemos la respuesta de un gobierno que lo que hace es prácticamente dar licencia, apertura para que esto se mantenga. ¿Qué tanta incidencia tiene esta situación? Definitivamente hemos encontrado que durante las cuarentenas o durante la emergencia sanitaria se ha continuado dando concesiones en una gran cantidad de países. Se ha continuado construyendo, por ejemplo, caminos hacia áreas donde viven pueblos en aislamiento voluntario y ha continuado la minería. Pero a esto también tenemos que combinar otros factores sociales, la falta de agua potable. Hemos encontrado que más de la mitad de los pueblos indígenas en la región no tienen acceso a agua potable, no tienen una vivienda saludable que permita el distanciamiento social, no disponen de saneamiento básico. Hay variaciones climáticas, hemos encontrado la combinación y contaminación de ecosistemas. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, el 27% de las muertes tienen como causas factores asociados a la mala calidad del agua.
Hemos encontrado también lo que hemos llamado la doble carga. Comunidades en donde la misma persona padece dengue y padece COVID. Hemos encontrado en la mayoría de las comunidades diabetes, hipertensión arterial y además de eso, pero todo esto contribuye a que el riesgo en las comunidades indígenas sea mayor. Hemos encontrado, por ejemplo, hemos creado un factor de riesgo que combina pobreza con acceso a los servicios básicos. Y hemos encontrado comunidades en las cuales las personas enfermas tienen que viajar hasta 7, 8 horas para llegar a un puesto de salud en donde no para buscar hay una atención médicos. Sí, doctora para Mirna. buscar la atención y no la encuentran. Sí, todo este panorama tan complejo, permítame preguntarle para despedirla. Está el diagnóstico, lamentablemente no son cifras, son estadísticas, son pueblos originarios de nuestra región, de nuestra América Latina y del Caribe, que están muriendo por la pandemia de la COVID-19, además en un contexto de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué hacer para aprovechar un momento de estos y tratar de evitar que esto siga sucediendo? ¿Cuál es la sugerencia? ¿Qué medidas, qué puertas se deben tocar para ello? Definitivamente hay que responder a la inseguridad alimentaria, hay que responder a las medidas de aislamiento que las propias comunidades están tomando, hay que apoyar el uso de sus medicinas tradicionales, hay que hacer los esfuerzos máximos para promover una coordinación entre el trabajo de las instituciones estatales con los pueblos indígenas y los organismos internacionales. Y hay que realizar los máximos esfuerzos para fortalecer los servicios de salud en las comunidades y que estos tengan un enfoque intercultural que respete sus sistemas de salud ancestrales. Hay que atender la emergencia, pero no hay que olvidar los factores estructurales que son los que colocan a los pueblos indígenas en esta situación de vulnerabilidad. Los factores económicos, sociales, sanitarios que están siendo agudizados por la pandemia. Y además de eso, entre esos factores estructurales, hay que abordar el tema de la discriminación, del racismo y la exclusión, que en muchos lugares se ha agudizado y se comienza a culpar a las personas indígenas de ser las que están contagiando. Prácticamente las que han podido promover medidas de resiliencia, de autoaislamiento, de protección, están siendo acusadas como que fueran las culpables. Y por lo tanto se debe promover y facilitar mecanismos para el intercambio de buenas prácticas entre pueblos, comunidades y organizaciones con el apoyo de los gobiernos en la región. Esa es la situación. Sí, doctora Mirna, esa es la situación. Está allí en el informe que ustedes han presentado recientemente, el segundo informe que ustedes han presentado alertando al mundo acerca de esta situación tan lamentable. Ojalá que los gobiernos actúen para que nuestros pueblos originarios no sigan padeciendo esta situación y además sea un momento para resolver problemas estructurales. Muchísimas gracias, la despido vía telefónica. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticia. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @EsNoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia de esperanza, de fe, de paz para Venezuela. Con eso los dejamos. Hasta el próximo lunes. Sigan con nosotros.